Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España. Toda la creación en español alrededor del mundo. Presenta y dirige Miguel Ángel de Rus. Muy buenas, en Sexto Continente hoy nos centramos en la historia y en la novela histórica porque no viene nunca mal mirar al pasado para no repetir errores de otros tiempos o, si se quieren repetir, ser conscientes de las consecuencias. Tenemos con nosotros a Martín Ortega Garcelén, que nos habla de su libro Ser español en el siglo XXI, en el que se propone compartir una cultura global y un espacio para actuar en el mundo, y se medita sobre el auge de los nacionalismos excluyentes y los soberanismos creadores de nuevas fronteras y límites. Y vamos con el libro de Martín Ortega, Ser español en el siglo XXI, en el que no solo hace una reflexión sobre el pasado, sino que hace propuestas de futuro, lo cual es tener valor. Martín Ortega, un saludo, ¿qué tal? Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, yo encantado de hablar contigo porque eres un experto en estos temas, eres un sabio y bueno, vamos a empezar con lo que hemos acabado de la entrevista de Dolores Ajenjo, que nos decía que incluso la pérdida de Cuba estuvo relacionada con Cataluña y con sus intereses. Y tú consideras en tu libro, Ser español en el siglo XXI, consideras un caso notable de influencia catalana en el gobierno de España a lo largo del tiempo. Por un lado, el proteccionismo comercial exigido por la industria catalana frente a la competencia extranjera, sí. Y por otro, la intervención española en el norte de África apoyada desde Cataluña, que fue un terrible desastre y que yo era una cosa que no tenía tan controlada. Sí. Cuéntame un poco en breves líneas estos dos casos, cómo surgen. Bueno, el equilibrio de Cataluña en España siempre ha sido objeto de negociación y siempre las élites catalanas, estamos hablando desde el siglo XVIII, han sido bastante influyentes. Muchas veces se dice que en 1714, en la Guerra de Sucesión, pierden sus fueros con el decreto Nueva Planta, pero hay que saber también que esa homogenización del Estado que se hace en el siglo XVIII, en la Ilustración, comienza ya a favorecer a la industria catalana. Ahí se genera su primera industria textil, etcétera, etcétera. Pero es que después, en el siglo XIX, también Cataluña tiene una gran influencia en el proteccionismo español, porque lo que se hace en general es, para favorecer a industrias catalanas, se impone una política exterior proteccionista al conjunto de España, de manera que los demás teníamos que pagar, o sea, el resto de España, tenía que pagar productos catalanes más caros que si se hubieran abierto las fronteras. Y en cuanto al episodio del norte de África, es efectivamente un tiempo convulso, un tiempo difícil, donde los catalanes o las élites catalanas siempre habían pensado que una expansión en el norte de África era útil, ¿no? Y por eso pues también favorecieron ese tipo de política que al final efectivamente pues no resultó. Que vamos a decir así, no tanto Cataluña como vamos a decirlo fácil, la burguesía catalana, ¿no? Eso, lo que ahora consideramos como la burguesía catalana, sí. Es la que más o menos nos llevó allí. Tú planteas en tu libro, Ser español en el siglo XXI, la necesidad de coincidir en valores y principios democráticos. Hombre, ¿no es triste que aún estemos 42 años después de morir Franco así? Sí, pero es muy importante. Es decir, el punto de encuentro del proyecto común de España no es tanto un texto constitucional preciso, que puede cambiar, en algún momento nuestra Constitución puede cambiar, como han cambiado otras, sino principios y valores de convivencia. Y esto para mí es crucial. Es decir, lo que hace falta es un pacto profundo y de larga data, es decir, vamos a ponernos de acuerdo en que la convivencia plural es posible. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el futuro, no con los arreglos políticos que ahora vienen por delante y que esperemos que se puedan hacer y que vayan bien, un compromiso claro de todos para aceptar esa integración y esa convivencia común. Porque es la tendencia en Europa, es decir, la historia se mueve en esa dirección, se mueve en la dirección de la integración y no de levantar fronteras y de la fragmentación. Sin embargo, estás viendo todos los auges de los fascismos y de los nacionalismos radicales que está viendo en toda Europa.
Es así, Miguel Ángel, es terrible. Yo creo que estamos viviendo un momento de, digamos, de dispersión, después de haber tenido el proyecto europeo en las manos, haber hecho la integración y la profundización y la ampliación. Ahora se observa como en muchos lugares de Europa, en muchos países, que surgen estos movimientos centrífugos, es decir, movimientos que buscan una individualidad, que son excluyentes, que rechazan al otro, que no quieren pensar en la integración, y esto habrá que luchar contra ello. Esto yo diría que es nuestro nuevo horizonte político, es decir, Europa se está convirtiendo en un gran debate entre los que queremos, y yo creo que nos podemos incluir nosotros en esta empresa, los que queremos avanzar hacia la integración, hacia la resolución de problemas entre todos, hacia poner en común nuestras historias, frente a los que quieren hacer justo lo contrario, a los que quieren dividir, separar de todo pelaje, porque claro, los hay en la extrema derecha, en la extrema izquierda, los nacionalistas más diversos y tal. Entonces, esta batalla política que pensábamos que ya estaba hecha y era evidente esa idea de la integración europea, pues no lo es tanto, por lo tanto, habrá que luchar por ella. Esta mañana, hablando en una farmacia, te va a asombrar el comentario con alguien que ha trabajado en la industria farmacéutica y química, me decía que él trabajó en una empresa inglesa y que las empresas químicas están yendo muchas a Estados Unidos porque allí tienen 300 millones de clientes y un solo gobierno para todos, y aquí tienen muchos más clientes, pero como hay tal marasmo de gobiernos que les resulta prácticamente imposible trabajar porque en cada país hay unos precios, tienen que estar controlando entre países que no haya tráfico de los productos químicos, etcétera. Y escuchándole dices, hombre, pues lleva razón, es muy preocupante. Precisamente la Unión Europea lo que intenta es superar todos esos problemas de reglamentaciones diferentes, de normas distintas en cada lugar, etcétera, para hacer una cierta armonización, ¿no? Luego se puede criticar lo que queramos, se puede hacer de otra manera, pero ese es el sentido de la Unión Europea y se quiere conseguir pues un mercado único para empezar. El problema ya no es solo que las empresas se vayan a Estados Unidos o a otros mercados grandes. Aquí en Europa vamos bien y habría que seguir avanzando en esa dirección siempre que hubiera una conciencia social, una protección de los más débiles, etcétera, etcétera. Es decir, que no fuera solo la Europa de los mercaderes, sino que se incluyeran otros valores también. El problema es que eso que en Europa se está consiguiendo ahora parece que dentro de España queremos volver atrás, es decir, vamos atrás como los cangrejos, porque se quieren establecer divisiones, tarjetas sanitarias diferentes, educaciones diferentes. Entonces, todo esto yo creo que al final es doloroso lo que está ocurriendo en Cataluña, sobre todo lo están sufriendo. Tenemos que ser solidarios con todo el mundo en Cataluña por lo mal que lo están pasando, pero al final la razón se impondrá, ¿no? Porque al final lo que hay que hacer es volver a un sentido común, que es la dirección de la historia. Así me gusta. Optimismo, Martín. Esa es la postura. Y en tu libro Ser España en el siglo XXI hablar de los tres grandes retos de la democracia en España en el último medio siglo. Es muy interesante tu libro porque dices, los tres retos son la negativa del franquismo a aceptar el sistema, la oposición del nacionalismo vasco y ahora la oposición del nacionalismo catalán. Qué curioso, un nacionalismo ultra ortodoxo español, católico, militarista, otro vasco y otro catalán. Es como muy curioso. Efectivamente, los dos primeros retos se superaron, afortunadamente. Los restos del franquismo, que se llamaba el búnker entonces, ¿recuerdas, Miguel Ángel? Sí, yo era pequeño, pero me acuerdo. Y del 23F y de las familias rompiendo papeles. En el golpe de Estado del 23F y aquellos restos totalmente anacrónicos que terminamos por superar. Y las Fuerzas Armadas pues ya buscaron operaciones en el extranjero, están haciendo una gran labor fuera y nosotros ya no tenemos unas Fuerzas Armadas que se ocupan de cuestiones internas, sino que también nos hemos modernizado en eso, ¿no? En segundo lugar, el despropósito vasco, que además en ese caso añadió la violencia, que era terrible. Bueno, pues también ha tocado a su fin porque la propia sociedad vasca se ha dado cuenta que eso es insostenible, ¿no? Y ahí tenemos pues obras como Patria de Aramburu y otros elementos que se van viendo que efectivamente han hecho abrir los ojos a la sociedad vasca, que ha renunciado a ese ideal un poco, digamos, anticuado y ya está viendo la cosa de otra manera, incluso con respecto a Cataluña. Y ahora tenemos en erupción pues este tercer gran reto que, como tú dices, es curioso, también viene del nacionalismo. Y es que al final
Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, se hace precisamente contra los nacionalismos. Esto deberíamos comprenderlo, repetirlo una y otra vez, ¿no? Porque al final es que los nacionalismos son enemigos del futuro, ¿no? Mitterrand dijo aquella frase famosa: le nationalisme c'est la guerre, sí. Y es cierto, es la guerra, pero aparte yo diría que es el pasado, ¿no? Si nosotros queremos avanzar hacia el futuro, no tenemos más remedio que dejar de lado esos sentimientos excluyentes, identitarios, antiguos, e ir hacia una identidad múltiple, hacia una pluralidad, hacia una convivencia y hacia un enfoque más internacionalista y más global de las relaciones internacionales. Has dicho internacionalista, eso suena a comunismo. Qué miedo les tiene que estar dando a algunos, por Dios, comunismo, internacionalismo. No, porque las Naciones Unidas son internacionalistas. La cooperación al desarrollo es internacionalista. Hemos ido hace poco a una diputada catalana a decir que ella, que es de izquierdas, se le preguntaba si no debía ser internacionalista, y ella decía que no, que ella era nacionalista sin fronteras, con lo cual estamos ya acuñando en los términos. Eso es un contrasentido. Eso es una contradictio in terminis, ¿no? Sí, es una cosa tremenda. Porque el nacionalismo reclama fronteras. En tu libro dices que el futuro pasa por un encuentro de los ciudadanos en la cultura, sí, la política y la acción global. ¿Eso cómo se consigue? Bueno, eso se consigue a través de una nueva concienciación, a través de unos consensos políticos que no se traduzcan solamente en leyes o en acciones aprobadas por el gobierno, el Parlamento. Hace falta como un movimiento de pensamiento, como una corriente de pensamiento que tenga el consenso de las principales fuerzas y de los principales centros de reflexión e ideologías. Entonces, evidentemente no puede estar el 100%, pero si tenemos el 70%, el 80% de las obras que se escriben, de la forma de enfocar esta cuestión, iremos adelante. Y entonces, efectivamente, esos tres ejes son fundamentales. Es el eje de una cultura común, porque somos una potencia global, aunque no nos lo creamos, pero sí, somos una potencia global cultural con la proyección en Iberoamérica y ahora también en Estados Unidos. Sobre todo culturalmente, así es. Sí, es que es un elemento fundamental. Además, es una cultura híbrida, mestiza, integradora. Por ejemplo, los castells, que se piensa que es algo característico de Cataluña. Bueno, vienen de Valencia, ¿no? Vienen de Valencia. Los historiadores lo han demostrado, era una costumbre en Valencia que se importó en Cataluña. La sardana viene de Cerdeña. Y la rumba va a América y luego vuelve totalmente cambiada. Y la rumba la hizo Pérez, o sea, la rumba catalana es importantísima y viene de América. Por parte de los Manolos, Peret, etcétera, que también es una riqueza enorme de esa hibridación. Tengo que hacerte una pregunta, sí, después de la hibridación, por el tiempo vamos justitos. Los grandes pensadores internacionales, que todavía quedan algunos, afirman que para hacer no ya un gran país, sino tener opciones de futuro, debe haber tres elementos: un idioma común, un territorio grande común y una población grande común, porque esa población grande es, por un lado, mano de obra y por otro lado es mercado interior. Cuando tú dices que consideras España una plataforma ideal, sí, para afrontar los retos de futuro, ¿te basas en estas tres cosas, idioma, territorio y población, o en algo más? No, estas tres elementos los tiene España de manera razonable. Es decir, otra vez más, una fragmentación nos llevaría a ser irrelevantes. Sí sabemos ir juntos, como hemos ido en los años 1980, 1990 y con la globalización en los 2000, España es una plataforma suficiente. Por supuesto, no es una gran potencia, por supuesto, no es uno de los emergentes, no tiene cientos de millones de habitantes, ni un territorio, ni recursos enormes, pero tiene la dimensión justa para considerarse una potencia media con proyección global. Yo creo que esta es la idea, es una potencia media con proyección global, que, quitando estos problemas de Cataluña y el recuerdo del franquismo, etcétera, tiene una gran consideración internacional. Hay que saber que en los estudios de reputación España sigue saliendo muy alta y es un país querido y donde la gente quiere venir a vivir. Entonces, sabiendo eso, España tiene esa dimensión media, no son muchísimos habitantes, pero luego además a España su historia y su proyección global y su visión equilibrada de los problemas internacionales le dan una voz estupenda en el mundo. Porque nosotros estamos entre el norte y el sur, comprendemos el Magreb, comprendemos el Mediterráneo y África, comprendemos América, comprendemos Europa. Esa posición nuestra, un poco de cruce de caminos, sí, y una historia donde hemos tenido una presencia global enorme, más el español en América Latina y en Estados Unidos, nos permiten
afirmar que nosotros tenemos posibilidad de intervenir en los asuntos globales y de tener una intervención además muy positiva, mucho menos interesada que la de las grandes potencias o otros estados que tienen como unas agendas específicas. Nosotros tenemos una mirada más limpia, una capacidad de comprender los problemas del norte y del sur y del este y del oeste, y podemos hacer una aportación muy buena a la resolución de los problemas globales, que es el verdadero campo de batalla del futuro. Bueno, pues Martín Ortega, muchas gracias. Todos nuestros oyentes te pueden seguir en múltiples medios y esperemos que este ser español en el siglo XXI nos dé ideas. Y permíteme una última duda. Los españoles somos los seres más antiespañoles del planeta. O sea, yo creo que no hay nadie que se meta tanto con su país como los españoles. ¿Tú crees que esto está sirviendo, estos movimientos en Cataluña, para que de repente haya algo que parecía imposible como es nacionalismo en un buen sentido español, o un cierto patriotismo, o un cierto algo está renaciendo efectivamente? En España somos aficionados a autoflagelarnos, no valoramos lo que tenemos, desde fuera nos ven mejor de lo que nos vemos nosotros dentro, y esto tiene que cambiar. Tenemos que encontrar un nuevo enfoque, una nueva visión de Estado, de conjunto de Estado, que sea más positiva, más optimista, y que estemos orgullosos de todo lo que tenemos. Y el hecho de que los separatistas y otras fuerzas hayan utilizado su discurso para criticar, atacar, machacar contra España, no nos debe hacer perder esa visión de realidad. Y la realidad es que España es un país importante, respetado, un socio dentro de la Unión Europea, de los más avanzados del mundo en muchos rankings, y que podemos tener un papel futuro, por supuesto que sí. Pues muchas gracias, Martín Ortega, y a ver si es verdad que esas predicciones se cumplen. Un fuerte abrazo. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo para ti.